Yo cuando era niño y era pequeño, todos los domingos iba a la misa. Y yo pensé que los curas no trabajaban. Pero después que me hice cura, me di cuenta que trabajan. Antes no. Uno dice, ¿qué hará el Padre? ¿Qué harán los curas? ¿Qué harán? No tienen las manos llenas de callo, no los vemos por ahí bajo el sol, pero ¿cuál es el trabajo de los curas? ¿A qué se dedicarán? ¿Cómo vivirán? Solamente nos encontramos con el Padre para la misa, para una reunión, para un retiro y ya. ¿Qué más hará? ¿Por qué le digo esto? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a Pablo que estaba trabajando. ¿Ustedes se acuerdan qué trabajaba Pablo? Hechos 18:1, ¿se acuerdan o no? Hacía tiendas de campaña. ¿Qué son tiendas? Pues estos toldos. ¿Conocen los toldos? Los toldos, pero con una especie de pared, para protegerse del desierto, para protegerse del viento, para protegerse de todo. Él hacía tiendas. Es como decir ¿cómo se llama esto que hacen los que hacen las casas? ¿Cómo se llaman? Un albañil. Un albañil. Pablo era como una especie de albañil que hacía tiendas, casas a la gente y le vendía. Agarraban las láminas, agarraban el cuero, lo fundían, lo arreglaban y ahí pasaba toda la semana. Y con eso hacía dinero. ¿Para qué? Para mantenerse. Por eso San Pablo llega a decir, yo no fui gravoso para nadie, no codicié el dinero de nadie, yo trabajé. Y uno de los ¿cómo se llama? De los mejores, de los trabajos mejor pagados, es la albañilería, ¿o no? Sí, es la albañilería, porque es donde más esfuerzo hay, y Pablo trabajaba en eso. Y dice Pablo que a pesar de que tenía trabajo, le quedaba los fines de semana para ir a hablar de Dios. Le quedaba los fines de semana, el sábado, para ir a hablar del Señor. Cosa contraria a nosotros. Yo vengo llegando aquí a la ciudad. Y aquí en la ciudad las cosas son diferentes. Allá en Santa Rosa, donde trabajaba, es campo y la gente va y trabaja en la mañana y en la tarde se reunía en la iglesia y venía. Aquí la gente se va en la mañana, yo veo cuando pasa la gente por ahí. Se va tempranito y llega tarde. En la tarde, sí. ¿Con qué tiempo van las personas a trabajar en la iglesia? ¿Con qué tiempo las personas van a ir a la misa? Pues estamos haciendo la misa temprano, para que usted vaya con todas las energías a trabajar después de la misa. Y en la tarde, no, padre, en la tarde no vamos, porque estamos cansados, estamos en sueño. Y sí. Y en la mañana usted se despierta con frío y se acuesta con escalofrío. Y Pablo dedicaba toda la semana al trabajo, pero tenía algo sagrado, la predicación. Y lo hacía los sábados, los fines de semana. ¿Y a quién les hablaba? Pues a los judíos. ¿A quién les predicaba? A los judíos. ¿A quién les exhortaba? A las personas que vivían con él. Hoy la palabra de Dios nos debe enseñar a nosotros que no solamente debemos comprometernos con el trabajo material, con el trabajo que nos genera comida, porque Pablo lo hacía. También debemos comprometernos con el trabajo espiritual. Sí. Ustedes no me verán a mí por ahí con una pala, con un barretón. Si me toca hacerlo, lo hago. O con una escoba, si me toca hacerlo, lo hago y lo echo. Y eso no es malo. Pero el trabajo mío como sacerdote, ¿cuál es? Atender la comunidad, visitar las comunidades, ir a visitar a los enfermos, ir a confesar. Ese es el trabajo del sacerdote. Y aparte que tengo el trabajo ahorita por YouTube, por las redes sociales, que todo lo que haga, que todas las misas donde vaya, la grabo y la coloco a la gente para que la vea, para que la gente la observe. Y de esa manera la gente me ayuda y de esa manera la gente me colabora. Pablo hacía el trabajo. Entonces, ahora que soy cura, que soy sacerdote, ahora me doy cuenta que un sacerdote sí trabaja y bastante, bastante. A veces hago las noches, días, y los días también a veces los hago noche, por el trabajo que hay. Cuando no he editado, cuando no he grabado, tengo que hacerlo. Miren cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor. En aquellos días Pablo salió de Atenas. ¿Se acuerdan de Atenas? ¿Qué hacía Pablo en el Areópago? Si no se acuerdan, miren la misa del día anterior.
Pablo se fue en el Areópago, en el capítulo 17, se paró en el Areópago y se puso a predicarle a los atenienses. Y le dijo: veo la ciudad que está llena de ídolos, de dioses, ustedes son creyentes, le voy a hablar de Dios, del Dios desconocido, le voy a hablar. Y la gente dijeron: ¿qué? De eso le oímos otro día. No queremos saber de eso. Se fueron. Solamente 2 personas, uno que se llamaba Dionisio y otra Damaris, le creyeron, más nadie. Los atenienses rechazaron la palabra de Dios, y el evangelio de ayer te enseñaba que cuando a usted lo rechacen no se desanime, que cuando lleve un batucazo en la vida lo dejen solo, no se desanime, que cuando la gente se vaya, que esté trabajando en la iglesia, que sea creyente y se vaya, no se desanime. Dios enviará personas a evangelizar. Pablo salió de Atenas, donde le había ido muy mal, donde no le fue bien, la gente fue incrédula, y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Llegó un emperador a Roma y dijo: aquí quiero solamente romanos, los judíos váyanse, y lo sacó. Entonces esta mujer y este hombre se fueron, Aquila y Priscila se fueron a Corinto, y allá se encontraron con Pablo. Oigan, Pablo se acercó a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir, a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. ¿En qué trabajaba Pablo? Haciendo casas, tiendas de campaña. Y le dedicaba, ustedes ven el trabajo de una persona que trabaja bajo el sol. Si no, miren los obreros que están trabajando aquí. Es bajo el sol. Y mírenle las manos, cómo las tienen. Y miren el esfuerzo. Es un trabajo de desgaste. Que si hay sol, hay agua, hay nubes, están trabajando. Ese es el trabajo de una persona que hace casas, tiendas. Y Pablo hacía ese trabajo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a los judíos griegos. Cada sábado Pablo se iba a la sinagoga a predicar, a trabajar. ¿A qué nos invita la palabra de Dios hoy? No importa cuál sea su trabajo, ustedes y yo debemos estar comprometidos con nuestra parroquia a hacer algo. A hacer algo. Pablo tenía su trabajo continuo, pero cuando llegaba el fin de semana decía: el tiempo es para Dios, me voy a predicar. Nosotros los católicos somos tan flojos que no hacemos eso. Nosotros los católicos llega el fin de semana y decimos: ¿a qué hora es que es la misa? A las 11, voy a ir a la misa, y llego tarde, a la misa de los domingos. ¿A qué hora es que el padre dijo que comenzaba a las 11? Voy a llegar a las 11:30, 5 minuticos y ya me voy. Termina la misa, ¿cómo queda la iglesia? ¿Limpia o sucia? Yo todavía no he visto el primer cristiano que después de misa agarre unas cosas y ponga a barrer. A eso no me toca a mí. ¿Tienes que estar puesto en una cartelera para limpiar la iglesia? ¿Tiene que asignarse una responsabilidad para quitar las telarañas? ¿Tiene que tener una responsabilidad el católico para decir: esta parece despintosa y año vamos a arreglarla? Así somos nosotros. Poco compromiso, poco sentido de pertenencia por nuestra casa. Vemos que se dañó una banca. Yo estoy esperando a ver a quién se le ocurre decir: padre, vamos a arreglar la banca. No sé cuántos días tendrá, pero yo la vi ayer así. Pero no hay un católico que se preocupe por una banca. ¿Sí la están viendo, no? Y ahí lo voy a dejar. Vamos a ver cuándo será el día que un católico toma la iniciativa y diga: padre, se dañó una banca, se ve muy fea. ¿Se ve bonito o se ve fea? Muéstrenla ahí para que la vean. ¿Cómo se ve? Fea. Pero si no es porque el padre dice: vamos a arreglarla, los católicos, que se dañe otra. Yo lo que quiero es que ustedes caigan en cuenta, no es que arreglen la banca, ¿no?
Yo lo que quiero que ustedes caigan en cuenta, ¿cómo somos? Somos pocos comprometidos, somos pocos responsables con las cosas de Dios. Tenemos un compromiso pasivo solamente de misa. Miren, esta iglesia ustedes deben amarla, deben quererla, deben apreciarla. ¿Se acuerdan de la capillita que estaba en la renovación trabajando ahorita? Me decía la gente, padre, en esa capilla yo hice la primera comunión, en esa capilla bautizaron a mis hijos, en esa capilla hubo matrimonio, en esa capilla hubo tantas misas. Ay, ¿qué pasa? Pues la capilla está toda sucia, toda dañada. Pero nadie dijo, vamos a limpiarla, vamos a arreglarla, vamos a acomodarla. Nadie dijo eso. Ah, llegó el padre y dijo, esa capilla está mala, está fea, vamos a arreglarla. Fuimos y la arreglamos. Se la dimos a la renovación, y ahí está la renovación carismática, ya le pusieron luz. Y están trabajando. Pero no puede ser el padre el único que tenga sentido de pertenencia por las cosas de Dios. Debemos ser todos los que amemos a la iglesia. Si hay una llave abierta, cerrarla. Si hay una luz prendida, apagarla. Si hay una puerta dañada, arreglarla. Todos debemos tener un sentido de pertenencia, amar nuestra iglesia, aparte del trabajo que tenemos. Hay mujeres que lavan, que planchan, que cocinan, que trabajan toda la semana. Hay hombres que también trabajan, hay niños que también, pero en los días que nosotros debemos ayudar en la iglesia, a nuestra iglesia debemos ir, colocarla bonita. Porque podemos decir, ay, qué bonita está la iglesia, pero ¿qué hiciste tú para que estuviera bonita? ¿Qué hiciste tú para que estuviera hermosa? Agarraste un cepillo, una escoba, agarraste una de esas de quitar las telarañas, se quemó un bombillo, digo, vamos a cambiarlo. Yo lo que quiero es que veamos con esta lectura el amor que Pablo tenía, el celo por las cosas de Dios, por lo sagrado, por las cosas del Señor. Y ese celo y ese amor debemos tenerlos todos, hasta que no comprendamos que esta no es la casa del cura, porque yo de aquí me voy, de 1 o 2 años me voy, si Dios quiere. Esta es la casa de Dios, la iglesia de nosotros, que debemos amar y cuidar. No la vamos a cuidar, no la vamos a amar. Que esta palabra de Dios nos sirva. Padre, nos están jalando la oreja. No, yo no estoy jalando la oreja. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan que a pesar del trabajo que tengan, tienda de campaña como tenía Pablo, también debe haber un compromiso en las cosas de Dios. Debe haber una responsabilidad en las cosas de Dios. Y debemos nosotros comprometernos a hacer algo por las cosas de Dios. Qué bonito ahorita que estamos comenzando, están los movimientos apostolados activándose. Ojalá que no le acaben las baterías. Ojalá que no le terminen las pilas. Terminamos algo y continuamos con otra misión. Terminamos algo y continuamos con otra cosa. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.